La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Las mujeres decimos no a la guerra. La posición del Gobierno de España es clara, el no a la guerra. Para los que les gusta seguir lo anecdótico, yo todavía estaba con ella. Nos sentimos acompañados por una inmensa mayoría de españoles que no quieren guerras. El Gobierno de España mantiene claramente su no a la guerra. Con un compromiso rotundo de no a la guerra. Bueno, pues estas son las declaraciones por parte del Gobierno, un compromiso tan rotundo que hace, creo que en estos momentos, 4 o 5 horas, quedaba reflejado en estas páginas web que hacen el seguimiento de los vuelos que salen de la base de Rota, un nuevo avión, un Boeing C-40 Clipper, que es una versión militar de un carga de tipo medio, un avión de carga de tipo medio, norteamericano del ejército, saliendo con dirección al conflicto, avión militar norteamericano saliendo de la base de Rota. Ayer por la tarde-noche salía otro avión, un avión todavía superior, todavía mayor, exactamente igual, avión norteamericano del ejército utilizando la base de Rota. Vamos, traducido, que tengo toda la sensación de que estamos en una especie de trampantojo, que nos están engañando, que estamos consiguiendo por el camino un desprestigio brutal para España, porque evidentemente esto no es forma de actuar. Y os pregunto exactamente en qué posición estamos. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Benjamín López, bienvenido. ¿Qué tal? Y bienvenido, encantado. Que te incorporas por primera vez. Sí, señor, muy a gusto además y muy contento de estar aquí. Pues os pregunto, ¿nos están engañando abiertamente, Juan Pablo? Bueno, claramente sí. Quiero decir, lo que hay es un eslogan político, el no a la guerra, detrás del cual se esconde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio de una inmensa contradicción. Venía escuchándoos y antes de que sonase el corte de Ione Belarra, digo, es que yo encuentro muchísima más coherencia en la posición de Podemos, con la guerra de Ucrania. Dicen, nosotros estamos yo no estoy de acuerdo con Podemos. Creo que en Ucrania hay que salir a defender a los ucranianos, evidentemente, con material bélico ofensivo y enviándoselo. Sí, pero la primera parte de la frase dices, ¿no? Pero claro, dicen, no a la guerra. Y el presidente del gobierno es un señor de la guerra. Y entonces, después de todo eso, Pedro Sánchez lo que hace es decir, no, ahora la guerra no, pero mientras tanto estamos apoyando a Volodymyr Zelensky en Ucrania. Y ahí hay una guerra, quiero decir, gracias al material español, Ucrania sigue defendiéndose de la agresión de Vladimir Putin. Y yo encuentro coherencia en Podemos porque dice, y ahora también no a la guerra. Lo que no encuentro es coherencia en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque es que es un eslogan político y además en geoestrategia no te puedes mover en términos binarios, porque siempre te van a pillar por algún lado. Y este es el gran error que está cometiendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tienes bases. Ayer dijo Donald Trump que las iban a seguir utilizando. Es lo que están haciendo. Salen aviones porque siguen utilizando las bases los Estados Unidos para operativamente seguir abasteciendo a un lugar donde hay un conflicto bélico. Y dices no a la guerra y hoy por la mañana va a la fragata Cristóbal Colón, donde, hombre, yo creo que en los silos, que es donde se ubican los misiles de una fragata, no hay ni fuegos artificiales ni confeti. Hay material bélico ofensivo, lógicamente, para participar en un lugar de guerra, porque es un barco de guerra que va a operar en un entorno de guerra, exactamente, evidentemente en un contexto de guerra. Entonces es absurdo lo que dice el presidente del gobierno y es imposible desmarcarte de los socios europeos, no puedes hacerlo. De hecho, los franceses dicen el Charles de Gaulle, el portaaviones a Chipre, y nosotros tenemos que enviarlo, lógicamente, si no nos quedamos fuera. Fíjate, Juan Pablo y Benja, es que al final el único país que está dando la nota con esto somos nosotros. Claro. O sea, con Francia no ves este tipo de capítulos, porque mencionaba Juan Pablo el tema de la Cristóbal Colón, que efectivamente estamos enviando a un escenario de guerra una fragata militar, la mejor que tenemos, la más potente, ergo estamos entrando en el conflicto, obvio, vale. Pero es que además, y lo comentábamos antes, esta misma mañana el Ministerio de Defensa alardeaba, y lo entiendo, porque es una cuestión para tener orgullo, que la información nuestra de seguimiento del misil iraní lanzado contra Turquía, nuestra labor de información había sido decisiva para poder tumbarlo. Entonces estamos entrando en el conflicto, sí o sí. Claro, o sea, la cuestión aquí, si la pregunta es ¿Sánchez nos está engañando con su eslogan de no a la guerra? Hombre, yo creo que es casi una pregunta retórica, ¿no? Si Sánchez nos está engañando. Por supuesto que Sánchez nos está engañando. Sánchez siempre que tiene la oportunidad de mentir, miente. Pero aquí además, ¿no? Yo creo que es una cuestión que se comprueba con los hechos ya pasados. Es decir, todos recordamos aquella cumbre de la OTAN en la que él firmó un documento, como todos, salió de la cumbre de la OTAN, aquella de aumentar el gasto paulatinamente hasta el 3,5% del PIB.
España él puso su firma personalmente. Salió de aquella reunión diciendo que él no asumía que no había el compromiso, que no firmaba y tal. Le preguntaron a Meloni en aquella ocasión, oiga, ¿qué pasa con España? Y dice, no sé, que yo sepa, no pasa nada. Aquí hemos firmado todos ahí dentro, ¿sabes? Sánchez en aquella foto se puso 1,5 metros aparte del resto como para escenificar su no a la guerra, ¿no? Mientras firma un documento. Ese es Sánchez. Entonces, ahora nos está diciendo no a la guerra cuando la realidad es que estamos, yo creo, por debajo de la mesa ofreciéndole una ayuda a Estados Unidos, más o menos directa, pero una ayuda a nuestros socios de la OTAN, y es que tiene que ser así, es que otra cosa no cabe en cabeza humana, ¿no? Juega con el infantilismo de buena parte de la izquierda española, que se traga estos eslóganes del no a la guerra, cuando estamos inmersos en una guerra, cuando estamos mandando fragata. Pero bueno, al final es una estrategia clarísima electoral, yo creo que para su público más extremista. Dejadme que hagamos una recopilación, Ana Rumí, bienvenida. Hola. De qué es lo que ha estado pasando durante estos días. Porque claro, habrá gente que diga, bueno, si ha dicho el no a la guerra y luego lo cierto es que sí que está permitiendo que España colabore en lo que tiene que colaborar, que es en la defensa de la población iraní, que es de lo que estamos hablando, bienvenido sea. Hombre, bienvenido sea, no. Porque uno, nos va a generar un daño, evidentemente, porque es una posición de desprestigio internacional brutal. Dos, a Trump ya está claro que esto no le vale y de hecho nos está soltando amenazas. ¿Por qué? Porque él no va a aceptar que, venga, te permito que salgan 2 aviones, pero por el camino me tienes que retirar a los 15 mayores que tenías y me los mandas a Sigonella en Italia, porque no te acepto. Hombre, no, mira, vamos a ver, si puedo utilizar las bases, las puedo utilizar. No me digas cuándo sí, cuándo no, que parece lo del portero de discoteca. Ana, haznos la recopilación de cómo está creciendo este enfrentamiento, porque yo tengo la sensación de que sí que nos va a acabar costando sanciones. Sí, de hecho que entre Estados Unidos y España, que empezó el mismo sábado del ataque. A través de X, antiguo Twitter, Sánchez condenó los ataques y afirmó en toda una declaración de intenciones que no podíamos permitirnos otra guerra. Unas declaraciones que luego repitió en otro lugar pues de alto standing también, la alfombra roja de los Goya. Atento a la justificación que hace de su no a la guerra. España yo creo que ha sido muy consistente a lo largo de todos estos años, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea también en Venezuela o ahora mismo también en Irán. Siempre hemos sido consistentes y coherentes. Hay que hacer un llamamiento a la desescalada, al respeto al derecho internacional. Habla de Venezuela. Sí. No, si aquí nos vale todo. Sí. Bueno, aquí es donde se empieza a complicar porque 2 días después el gobierno de Sánchez prohíbe a Estados Unidos el uso de esas bases de Morón y Rota y entra en juego el mismísimo Trump, que en declaraciones en la Casa Blanca pues asegura esto de España. Algunos países europeos como España son un aliado terrible. De hecho, le dije a Scott que cortase todos los tratos con España. En primer lugar, todo comenzó cuando las naciones europeas, a petición mía, pagaron el 5%, lo cual deberían estar haciendo. Y todos estaban entusiasmados con ello. Y ahora dicen que no podemos usar sus bases. Aliado terrible. Siguiente capítulo. Sí. Pues a partir de aquí empieza el tour de los ministros por medios de comunicación, afeando esas palabras de Trump y resucitando esas consignas del no a la guerra que seguimos escuchando, como si el propio Trump pues les fuera a escuchar. A nosotros no nos van a amedrentar las amenazas de Donald Trump, ni nos va a amedrentar nadie. No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Exigimos respeto a todos nuestros aliados hacia una de las naciones del planeta más antiguas. Ahí estaban Urtasun, Yolanda Díaz y el propio Álvarez. Bueno, ayer sorprendía a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegurando esto sobre la cooperación entre ambos países. Tengo entendido que en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense, así que el ejército estadounidense está coordinado con sus homólogos en España. Y mientras se reunía Margarita Robles con el embajador estadounidense, Álvarez pues salía a desmentir a Leavitt. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición no ha cambiado en absoluto. Pues ahí está. Bueno, por cierto, hace un ratito, ya lo habéis visto, Trump ha asegurado que España está gobernada por perdedores. Es que, vamos a ver, esta historia de voy a jugar al juego de la bolita con la mayor potencia militar y económica del mundo, hombre, no sé, Pedro Sánchez pensará que va a pasar desapercibida. O sea, evidentemente nos va a acabar costando algo. Yo no sé exactamente hasta dónde va a llevar Donald Trump sus amenazas sobre embargos, no embargos. Hay una cosa que es muy clara. Tú puedes hacer un embargo y evidentemente España recurriría a la Organización Mundial del Comercio, iría amparada por la Unión Europea y es muy posible que pasado X tiempo acabásemos ganando eso. De hecho, lo normal sería que lo ganásemos ya. Pero ¿y por el camino? ¿Qué ocurre? O
O sea, durante todo ese tiempo, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con el gas natural? ¿Qué hacemos con el vino? ¿Qué hacemos con el cereal? ¿Qué hacemos con la fruta? ¿Qué hacemos con todo el comercio nuestro? ¿Qué hacemos? ¿Se lo enviamos a Moncloa? Claro, yo es que aquí, Carlos, me hago dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué gana España con esta postura de Pedro Sánchez? España nada. España no gana absolutamente nada. Sánchez, posicionamiento político. Puede que gane movilizar a sus bases, a sus votantes. España no gana absolutamente nada. Siguiente pregunta que me hago. ¿Cambia en algo el curso del conflicto la postura de España? Absolutamente en nada. O sea, es decir, Estados Unidos no va a replegar sus tropas porque Sánchez diga que no está de acuerdo con ello. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿El objetivo final es acabar con la guerra? Es absurdo. Eso sí que sería infantil pensar que porque Pedro Sánchez diga desde la Moncloa que no está de acuerdo con esta guerra, Estados Unidos vaya a cambiar de postura. España tampoco saca nada como país. Todo lo contrario, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es más que probable que haya represalias, mayores o menores, pero no nos va a ir bien, seguro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo únicamente es el bienestar o el interés personal de Pedro Sánchez, no hay otro. Vamos a preguntárselo a Florentino Portero. Florentino, ¿cómo estás? ¿Florentino? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Florentino? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Florentino, después de todo este juego del escondite que estamos presenciando, ¿exactamente cómo queda España frente a Estados Unidos? Bueno, frente a Estados Unidos y frente al resto del mundo. Bueno, pues queda como un país que hace declaraciones estrambóticas y que luego se pliega sottovoce para que la relación continúe en la medida de lo posible normal, puesto que el gobierno quiere evitar evidentemente los costes de un enfrentamiento abierto con Trump. Hay un discurso, hay un relato que tiene una vocación en primer lugar de política nacional, movilizar a los suyos, el segundo de política internacional, presentarse como líder del sector progresista frente a Donald Trump, pero a la verdad en una alianza hay que mantenerse serio y por lo tanto pues da facilidades para que todo siga igual. ¿Tú qué sensación tienes en estos momentos de a qué juego está jugando España? Es decir, nos dice que las bases están cerradas, nos metemos en páginas de seguimiento de vuelos, aparecen reflejados vuelos militares norteamericanos saliendo de la base de Rota. Nos dice que no hay conversación, sale Caroline Levy desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, y dice que ellos les han garantizado que sí que hay cooperación. ¿Tú qué sensación tienes, Florentino? ¿Hola? Pues porque tenemos... Te oigo. ¿Es bien? Sí, perfecto, Florentino. Bien, bueno, o sea, lo que tenemos que tener presente es que las decisiones de política exterior y las decisiones de política de defensa no se toman desde un análisis previo en el Ministerio de Exteriores ni desde un análisis previo profesional desde defensa. Se toman en Moncloa por gente que ni sabe política exterior ni sabe política de defensa. Y lo que están es en el relato, en cómo movilizar a los suyos y mantener cohesionada a la mayoría parlamentaria. Y naturalmente, después del relato, llega a enfrentarse a la realidad, que es puñeteramente dura. Y hay que, las cosas son como son, no como quisiera. A la vista de los efectos que tiene el relato, pues tienen que rectificar. Y lo hacen sottovoce. ¿Esto es profesional? Esto no es profesional. ¿Esto te proporciona prestigio internacional? Esto te proporciona desprestigio internacional. Pero estamos en lo que estamos y de aquí a las próximas elecciones todo va a ir a peor. Florentino, ¿tú crees que fruto de esta actitud que estamos manteniendo podemos acabar teniendo sanciones por parte de Estados Unidos? Si finalmente, como parece, sottovoce estamos cediendo, más que sanciones, lo que va a haber es un enfriamiento de la relación. Inmediatamente todo el mundo ha pensado en los efectos en el ámbito comercial, que es lo más obvio. Pero hay otros ámbitos. Está el ámbito de la inteligencia, la información que se comparte y la que no se comparte. Está el ámbito de la defensa. Nosotros tenemos unos navíos que se fabrican en España, es decir, el casco es español, pero todo lo que hay dentro es tecnología norteamericana. Y hay que ponerla al día y hay que mantenerla. Y eso depende de Estados Unidos. Una parte de nuestros aviones de caza son todavía norteamericanos, los F-18, que hay que mantenerlos. Hemos hablado hace un momento de la batería Patriot que está destinada en Turquía y que ha jugado un papel importante. Esa batería es norteamericana, hay que mantenerla. Hay que comprar misiles, hay que comprar todo tipo de armamento. Bueno, cuando no juegas a ser el mejor amigo, no vas a ser el preferente. Habrá otros que tengan una relación más íntima, más estrecha, más de confianza con Estados Unidos y que sean los primeros en recibir el material que uno aspira a tener.
De esas cosas luego no te enteras porque no se publican en la prensa, ya se cuidan ellos de que eso no salga. Pero todo eso es muy importante. Luego hay otros planos puramente diplomáticos que nos afectan muy directamente, que es el estrecho de Gibraltar y dentro de ello el papel de Marruecos. Bueno, es evidente que Marruecos es la gran beneficiaria de las declaraciones del presidente Sánchez. Cuantas más tonterías diga en pos de lograr una mayor cohesión parlamentaria y política, todo eso más beneficia a Marruecos en su relación muy privilegiada tanto con Francia como con Estados Unidos. Y por lo tanto, pues a la hora de la verdad, cuando tengamos problemas en Ceuta y Melilla, pues nos acordaremos de estas formidables declaraciones del presidente Sánchez. O sea, ¿tú crees que todo esto nos lo están anotando, no, en el carnet de baile? Todo, incluidas las comas y los acentos. Ya. No, el tema que mencionas del tema que mencionas de Marruecos, cuidado con él, porque además si nos quieren hacer daño sin que esto pase por la Organización Mundial de Comercio, sin que pase por un tribunal norteamericano por ser una cuestión arancelaria, Marruecos es el flanco débil nuestro perfecto. Claro, pero luego hay temas de relaciones comerciales que no son sancionables porque no puedes llegar a denunciarlas. Y es una empresa española que está a punto de conseguir un gran contrato y, fíjate, en el último momento no lo consigue. Ya. O empresas españolas que tienen que adquirir determinado material y de pronto pues no lo consiguen. Esas cosas no son denunciables porque no conoces el origen, pero los que están en el ajo lo saben. Y las empresas españolas de ingeniería saben que están corriendo un riesgo muy alto porque el presidente del gobierno español juega de manera frívola para lograr objetivos electorales a costa del interés nacional. Y parte del interés nacional es el interés de nuestras empresas, que contratan trabajadores españoles y que el ahorro español en gran medida está en acciones de las empresas. Florentino, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Don Carlos, cuídate mucho, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Nos vamos a ir a la publicidad, volvemos enseguida y continuamos con todo esto porque hay más reacciones. Está publicando, de hecho, ABC, David Alandete, que Estados Unidos sí que estaría pensando y estaría lanzando un plan de... Claro, el problema es que hay otras medidas mucho más pequeñas y lo que plantea David Alandete, por ejemplo, es que Estados Unidos está estudiando restringir los visados como represalia a España por todo el tema de las bases. Esto es una medida que es mucho más rápida, no requiere nada del otro mundo, ni siquiera lo tienes que comunicar, simplemente empiezas a restringir visados y ya está. Y no es denunciable. Y es una manera de castigarlos. Porque ¿qué va también a ir cada particular a llevarlo a una corte? Además, ¿con qué acusación? Oiga, que me tardan mucho. Claro, que las carcajadas se van a escuchar desde aquí hasta Tombuctú. No a la guerra, claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco no a la guerra civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas. No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, a la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en la Moncloa, la ETA, que es una dictadura. Bueno, pues como se acerca el 8M... pues vamos a poner a líderes mujeres, ¿no? Pues Ayuso, y tiene otra visión muy distinta de las cosas que acabamos de escuchar, por ejemplo, a Yolanda Díaz, diciendo que enviar una fragata de guerra a una zona de guerra no es entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque le interesa para mantener su sillón, ni que el sillón estuviese representado el 8M. Sería sillona, ¿verdad? Bien, Ayuso. Vamos a escuchar a Masih Alinejad, una de las personas, una de las activistas iraníes que ha citado, precisamente con motivo de ir calentando ya el tema del 8M, la ha citado Cayetana Álvarez de Toledo, la ha citado el Partido Popular, para mostrar lo que sí son mujeres perseguidas, no lo que nos quieren hacer creer que son mujeres perseguidas. La han citado en el Congreso de los Diputados y dice cosas como esta. Prime Minister Sánchez, how dare you use... Presidente Sánchez, ¿cómo se atreve a utilizar el cuerpo herido de mi pueblo? Los cuerpos heridos de los iraníes que han sufrido una masacre. Más de 32.000 personas. ¿Utiliza sus cuerpos como munición política contra otros partidos políticos? Pues esto es lo que dicen personas que no están en ningún cargo, en ninguna situación como víctima, como cargo político por ningún cupo, sino que están, ¿porque son mujeres o hombres? No, están por su valía, punto. Y que yo sepa, la valía no tiene sexo. Bueno, pues esto es otra forma de reivindicar el Día de la Mujer, sí, el Día de la Mujer, claro, y el Día del Hombre. Por cierto, que nos estábamos antes riendo, porque ahora ya, por lo visto, es que hay que celebrar la semana. No sé yo si el día que sea el Día de los Reyes Magos vamos a celebrar la Semana de los Reyes Magos. O el Día del Padre va a ser la Semana del Padre. O el mes, quién sabe, ¿verdad? Pero tenemos dudas de que el 8M vamos a escuchar las reivindicaciones habituales más el no a la guerra. Vamos, no tenemos ninguna duda. Claro, quiero decir, si es que es todo un poquito descarado, ¿no? Vámonos con el Galp.
Cal Plus. Venga, Cal Plus de Mundo Natural. Luego vamos a tener, por cierto, a Cayetana Álvarez de Toledo, sí, ¿verdad? En unos minutos lo que va ha a estar ocurrido con este acto, que es interesantísimo. Muy interesante, sí. Si tienen la oportunidad, búsquenlo y véanlo, porque de verdad que merece la pena. No, si lo van a escuchar aquí. Bueno, también, pero digo el acto completo, hombre. A Cayetana hay que escucharla en unos minutos. Pero mientras tanto, vamos a tomarnos el Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hoy nos vamos hasta Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Allí vive la socia a la que vamos a dedicar el programa. Da igual los años que cumple, porque se quedó en los 37 y espero que lo esté celebrando por todo lo alto con Teófilo, su marido. El programa de hoy se lo dedicamos a María Antonia Ramos Plaza. Muchísimas felicidades y gracias por escuchar a Diario Radio desde las 6 de la mañana hasta la noche y por 6 años de suscripción al Club de Libertad Digital. Un beso, Antonia. Y el recordatorio habitual, teléfono del club 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme para María Antonia, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 6 años en el club. Otro abrazo para su marido Teófilo. Y sabes, Benja, que te van a convencer, ¿verdad? María Antonia y Teófilo, que son miembros del Club Libertad Digital. Seguro, tiene toda la pinta, que ¿no? me has chivado que no lo eres. Hay que hacerle. Aquí sacando los trapos sucios. Que se van a convertir en limpios inmediatamente. Ya verás. Lo negaré todo. Si no está mi abogado delante. El número de teléfono para que te hagas socio. Bueno, la matrícula del coche también le vamos a apuntar. Y un abrazo enorme. Eso no se apunta y que acaso, no sé dónde vives, no sé dónde vives. Y un abrazo enorme para todos los seguidores de Alcázar de San Juan y en especial para María Antonia. Feliz cumpleaños, feliz estancia, feliz todo y feliz convivencia con nosotros y a su marido Teófilo. Bueno, quiero que sigamos escuchando esos testimonios porque vamos a hablar con Cayetana Álvarez de Toledo, que ha decidido hacer una celebración del Día de la Mujer de otro estilo. Lo voy a decir a mi estilo. Una celebración del Día de la Mujer útil y reivindicando mujeres que no están por ningún cupo, no están por ningún feminismo ultra malentendido, no, están o porque resulta que las están matando, las están machacando, las están exterminando, o mujeres que están pues porque llevan mucho tiempo lanzando determinadas luchas en defensa de las libertades y que necesitan todo el reconocimiento. A estas no las verán en esos 8M tan morados, pero ¿qué le vamos a hacer? Escúchenla, por ejemplo, a Masia Lineyad, una mujer perseguida en Irán. Un político normal condena una masacre. Un ser humano normal, cuando ve cuerpos sin vida apilados unos sobre otros en las calles, lo condena. Dicen al menos una frase para mostrar su solidaridad. Pero el presidente de España decidió permanecer en silencio ante la masacre. Pero de repente siente lástima por el terrorista eliminado. Usted está del lado de los asesinos. Pues nos está escuchando ya Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nada, un placer. ¿Por qué para escuchar a estas mujeres tienes que acabar siendo tú o Esther Muñoz, el Partido Popular, quienes las citen al Congreso de los Diputados y en tanta celebración del 8M no vemos nunca ningún perfil de este estilo? Bueno, porque el movimiento feminista de cuarta ola radical perdió el norte hace tiempo. Utiliza a las mujeres a conveniencia, pero no defiende a las mujeres que arriesgan su vida de verdad por defender la libertad y la igualdad. ¿Cómo puede explicar el Gobierno en estos momentos ese no a la guerra impostado que se acaba de sacar de la manga, cuando resulta que uno de los colectivos machacados, en vísperas del 8M o no en vísperas del 8M, daría olímpicamente lo mismo, pero con la cercanía que le vamos a ver levantar una bandera feminista gigantesca, resulta que se está olvidando de estas mujeres, que son las propias activistas iraníes las que le están diciendo, ¿en serio nos está diciendo a nosotros que tenemos que criticar un ataque de Israel y de Estados Unidos cuando es para salvarnos a nosotras? Sí, bueno, lo de Sánchez es un falso pacifismo de burka y de búnker. Búnker en la medida en que lleva a España a una posición de aislamiento absoluto, ¿no? Es un falso pacifismo, como digo, de burka y búnker que sabotea la libertad de las mujeres en Irán y la seguridad de los españoles. Y esa es la cuestión, ¿no? Y a mí me ha impresionado, la verdad, el acto ha sido enormemente emocionante escuchar a Rosa María Payá, que es una disidente cubana, su padre Osvaldo Payá fue asesinado por Castro, levantar la bandera de la libertad en Cuba y explicar hasta qué punto Cuba, en fin, ha sido
básicamente olvidada por parte de los que hipócritamente y cínicamente luego hablan de derechos humanos, y luego escuchar a Masih, ¿no? Masih El-Inayat. Yo a todos tus oyentes les animo a que escuchen su intervención hoy en el Congreso, o cualquiera de sus intervenciones, la del año 2016 en el Parlamento Europeo o la más reciente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? En la voz de las mujeres que luchan por su libertad en Irán, que han sido masacradas, lapidadas en Irán, y también, y esto es lo más importante para mí, y lo que yo quise destacar hoy, ella es la voz de la conciencia de Occidente, porque lo que nos pasa es el problema está realmente dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, no es simplemente que existan clérigos terroristas con turbante, sino que haya políticos en Europa, políticos en Occidente, políticos con traje y con corbata, que luego invocan cínicamente la palabra paz y con espurios motivos electorales permitan que esos clérigos terroristas sigan ejerciendo el poder y dominando y subyugando a sus poblaciones. Y bueno, y hay que combatir esta hipocresía, este cinismo. Yo le pedí a Masih que ella fuera desmontando los argumentos que utiliza Sánchez, que utiliza la izquierda, y lo hizo de una manera absolutamente devastadora. Por ejemplo, lo del derecho internacional, ¿no? ¿Qué derecho internacional invocan cuando, ¿no?, se atropella el derecho internacional en Irán desde hace muchísimos años, en Cuba o en Venezuela? ¿De qué están hablando, ¿no? ¿De qué legalidad están hablando cuando la invocan en estos momentos? Déjame que escuchemos, Cayetana, dos frases. Una de Rosa María Payá, después vamos a escuchar una de Masih El-Inayat. Es la metáfora última del totalitarismo comunista en mi país. Los cuerpos, de nuevo, los cuerpos de los cubanos desapareciendo de la isla, excepto que no es una metáfora. Es devastador, es literal, es concreto y es hora de que cambie, y los cubanos nos estamos dejando nuestros cuerpos y nuestras vidas en esa tarea y merecemos la solidaridad del mundo y merecemos la solidaridad de España. Y Masih El-Inayat. ¿Así que pensáis que doy la bienvenida a la guerra? ¿Pensáis que quiero que un gobierno extranjero rompa las leyes internacionales y vaya a bombardear a mi familia y matarlos? ¿Sabéis que nos vamos a la cama con pesadillas? Cada noche, cuando nos vamos a la cama, tenemos la pesadilla de perder a nuestros familiares. Entonces, ¿dónde estaban las leyes internacionales cuando las mujeres eran violadas en prisión por el delito de mostrar su cabello? Cayetana, mientras hablaban estas dos personas o el resto de asistentes, ¿ha habido alguna persona del Partido Socialista que se haya acercado a escuchar, a darles un abrazo o algo? No, pero que va, no, es que no hay vida inteligente en el Partido Socialista hace tiempo, ¿no? El Partido Socialista va a tener que elegir entre refundación y extinción a este ritmo, ¿no? Pero claro, escuchar a esto es muy impresionante, porque claro, llaman derecho internacional a su hipocresía y su cinismo. Esa es la realidad. Mira, yo recordé hoy algo que sucedió en el Congreso hace unos años, cuando mataron a Bin Laden, cuando los americanos, Obama mandó matar a Bin Laden, el señor Zapatero dijo en el Congreso de los Diputados que se había buscado Bin Laden su destino por su sanguinaria trayectoria, y que esto era una excelente noticia, una muy buena noticia, dijo, para la seguridad del mundo, la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo. Es decir, le parecía estupendo y decía, insisto, que Bin Laden se había buscado su destino por su sanguinaria trayectoria. Y yo preguntaba hoy, ¿y qué Jamenei? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué este doble rasero tan burdo cuando se trata de un presidente norteamericano o cuando se trata de otro? Es decir, aquí los derechos humanos dependen en función de quién los ejerce, quién los defiende o quién los conculca, ¿no? Y eso es lo que hay. O sea, no hay, insisto, vida inteligente ni vida moral en el Partido Socialista. Cuando yo escucho a Sánchez invocar la moral, es que se superan todos los límites. Yo creo realmente la intervención, y te lo digo, Carlos, que hemos escuchado muchas de Sánchez en los últimos tiempos que te hielan la sangre, pero su intervención sobre el asunto de Irán de hace 24 horas pulveriza todos sus récords. Yo conté 1.670 palabras y ni una sola dedicada a las víctimas de la teocracia terrorista en Irán, a las 30.000, más de 30.000 asesinados en el último mes, a las mujeres lapidadas, a los homosexuales colgados, a los asesinados durante todas estas décadas. Es decir no a la guerra, ¿qué significa, no? Claro, todos estamos contra la guerra, ¿no? La pregunta es, ¿está esta guerra justificada? Es decir, ¿se justifica hacer una intervención para salvar a mujeres, a niños, a hombres, a padres, a familias enteras, a liberar un país? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que una persona mínimamente moral se haría y respondería con un sí.
Vamos a escuchar otra frase, Cayetana, de Masia Linellad, que yo creo que atiza justo en el puntito de la diana, y te voy a preguntar si lo que ella está denunciando, que yo lo comparto 100%, eso no es intencionado. Estamos sacrificando nuestras vidas para protegeros de uno de los cánceres más peligrosos que se llama la dictadura de la República Islámica. Si no los eliminamos, infectarán al resto del mundo. Cayetana, ¿esta infección no está siendo buscada? Bueno, yo creo que sí hay buscada por desde luego los promotores del mundo islámico y de lo llamado eje del mal, ¿no? Es decir, existe un eje del mal que trabaja Rusia, China, el eje autoritario lo podemos llamar, ¿no? Y lo que yo sí tengo clarísimo es que Sánchez, con Zapatero como vanguardia, hace tiempo que ha elegido bando, digamos. Se disfraza de europeo, demócrata liberal, de parte del consenso europeo, pero se ha convertido en el caballo de Troya de ese eje autoritario dentro de Europa. A eso me refería, Cayetana. Trabaja para China. Zapatero trabaja como lobista para China hace tiempo. Sabemos, por supuesto, que trabaja como lobista en Venezuela y inició su proceso en Cuba. De ahí saltó a Venezuela y de Venezuela ha pasado a las grandes ligas, que es a la Liga China, ¿no? Y Sánchez detrás. 4 viajes a China de Sánchez, que es impresionante. El cuarto lo va a hacer ahora el mes de abril. Se puso del lado de de China en el tema de los coches eléctricos en contra del consenso europeo. Ha apoyado a Huawei y le ha dado negocios a Huawei y el control de Huawei de las escuchas judiciales y policiales en España en contra del consenso europeo. Es decir, es el caballo de Troya de Pekín en Europa. Los que están trabajando para socavar la democracia liberal en Europa. Con lo cual, ¿cómo vamos a pedirle que defienda la democracia en Venezuela, que la defienda en Cuba, que la defienda en Irán, si está trabajando para socavar la democracia liberal dentro, no solamente, por supuesto, de España, sino en el conjunto de la Unión Europea? Me refería exactamente a eso, Cayetana. Hay gente que dice, no, es que son muy tontos, lo hacen solo por dinero. Yo sinceramente tengo la sensación de que están en un plan de derrocamiento de las democracias liberales que va mucho más allá de cualquier cosa de estas. Y eso explica también, por ejemplo, el intento permanente de reabrir un guerracivilismo en España, Cayetana. Sí, bueno, eso empezó con Zapatero, es el punto de inflexión en la historia democrática, inicia el guerracivilismo. Y los dos grandes flagelos, ¿no? La alianza con el separatismo y el guerracivilismo, el caínismo, ¿no? Los dos grandes flagelos que han destruido y socavan nuestra convivencia democrática. Y Sánchez es el discípulo de Zapatero en eso y quien lleva ese proceso. Estamos en un proceso, como digo, muchas veces de mutación, de democracia plena, fallida, de la España constitucional y democrática a una implosión, ¿no? De una fragmentación, de un Frankenstein de muñones identitarios enfrentados por agravios de todo tipo, y ese proceso lo encabeza Sánchez hoy. Y también tengo que decir, esto se va a poner peor antes de mejorar, pero puede mejorar, ¿no? Y yo es el mensaje que quise lanzar al final de mi diálogo con Masí, ¿no? La presencia de ella hoy aquí es muy importante para que el mundo sepa que hay otra España, ¿no? Que hay una España comprometida con la democracia en su propio país, comprometida con el consenso europeo, con los valores de la Unión Europea, comprometida con la democracia en Venezuela, en Cuba, en Irán, una España que hoy ya es mayoritaria en la calle, aunque no tenga la mayoría en el Parlamento. Esto es una situación anómala que vivimos, porque no hay una mayoría parlamentaria, no hay presupuestos parlamentarios. Es un gobierno que está colgando de un hilo, simplemente de la voluntad completamente desquiciada del presidente de mantenerse en el poder. Esa mayoría está en la calle y lo que tenemos que asegurarnos es que tenga un proyecto político para frenar y revertir este proceso y para concitar el apoyo mayoritario en las urnas, para obligar, como decía antes, al Partido Socialista a elegir entre extinción o refundación completa, ¿no? Pues y ese proyecto es el que está en marcha, ¿eh? Es un proyecto, y perdona que me extienda, tiene que tener 3 pilares claros. 1, el rearme del Estado. 2, la regeneración de la democracia. Y 3, reunir a la nación, o sea, volver a unir a los españoles en aquello en que 40 años hemos dividido y separado. Pues déjame que añada un cuarto, Cayetana, políticos que se atrevan a decirlo. Muchísimas gracias, Cayetana, y enhorabuena por mostrar que, claro, que puede haber una celebración del Día de la Mujer distinto, de mujeres valientes y no de chiringuitos esperando recibir una subvención. Cayetana, un abrazo enorme. Un fuerte abrazo a todos. Pues es otra forma, evidentemente, de entender un 8M. Bueno, yo escuchando a Cayetana me he apuntado varias cosas porque ha sido muy interesante. Tanto el acto del Partido Popular, yo invito a todas las personas a que se miren
porque están colgadas ya, las declaraciones, las dos intervenciones de las dos activistas que han hablado. Ya sé que nuestra audiencia lo sabe, pero creo que es importante decirles que no se dejen engañar, que no se dejen manipular por algunas de las cosas que se van a escuchar en las calles españolas el próximo domingo. Porque se va a mezclar el no a la guerra con los derechos de las mujeres, cuando la principal guerra la ha emprendido precisamente la dictadura iraní contra los derechos de las mujeres, que este es el gran problema que ha habido y esto es lo que se está tapando. Hay muchísimas mujeres iraníes que están a favor de la intervención de los Estados Unidos, mujeres iraníes que viven allí, que tienen allí a sus familias, que no se dejen llamar fascistas, por supuesto, ni machistas por defender una determinada posición política. Y luego lo del derecho a la legalidad internacional. Hombre, es muy llamativo porque es un sintagma que solamente se invoca cada vez que hay una intervención que depone a un dictador. Solamente. Cuando esos dictadores están sometiendo a su pueblo, vulnerando y conculcando todos los derechos, incluidos naturalmente los derechos humanos, no se dice absolutamente nada. Yo no he escuchado al gobierno de España decir nada de los 30.000 muertos que ha dejado la dictadura iraní en el último mes y medio. Yo no lo he escuchado. Y por último, el gran problema es de alineamiento y es de posicionamiento. Porque al final la posición ideológica del agresor es lo que determina la posición final y dónde debemos encontrarnos. Es decir, si la posición ideológica de, en este caso, Irán puede estar cercana a lo que pensamos nosotros, entonces salimos a defenderlo. Si la posición ideológica de Donald Trump es antagónica a nuestro pensamiento, entonces lo que hacemos es criticarlo y nos oponemos de frente. Solamente una cosa más, Carlos. Yo he escuchado esta mañana porque es que es verdad que la posición española es absolutamente única en toda la Unión Europea. Yo he escuchado esta mañana a Giorgia Meloni decir que Italia no está en guerra y que ellos no van a entrar en la guerra. Lo que no he escuchado a Giorgia Meloni es decir que Donald Trump es una persona, como dijo ayer el presidente del gobierno, que es un fracasado, que lo dijo ayer Pedro Sánchez, y otras tantas cosas que manifestó el presidente del gobierno. Y luego dijo Giorgia Meloni algo que yo creo que es extraordinariamente relevante, que es que este tipo de decisiones que ha tomado, por ejemplo, Pedro Sánchez, en Italia se deberían adoptar en el Parlamento. Porque aquí en España partimos de la base de que estamos equivocadamente pensando que la posición y la opinión de Pedro Sánchez, que fue lo que nos manifestó ayer en el Palacio de la Moncloa, es la posición de España. Y nada más lejos de la realidad, es la posición de Pedro Sánchez. La posición se fija en el Congreso de los Diputados, que es donde debería haber comparecido Pedro Sánchez. Claro, antes hablábamos, y tú también estás hablando, Juan Pablo, de esta reivindicación en el 8M del no a la guerra, ¿no? Que es un contrasentido pleno, ¿no? Porque, claro, una reivindicación feminista tratando de evitar un conflicto que va a tener como resultado, si Dios quiere y si las cosas salen bien, la liberación de las mujeres iraníes, pues es un contrasentido en toda regla, no tiene lógica ninguna, ¿no? No tiene lógica, no aguanta el más mínimo análisis, ¿no? Pero, claro, en todo caso hay que, porque uno de los argumentos principales que utiliza la izquierda aquí, no, es que Trump no busca la liberación en realidad del pueblo iraní, busca otras cosas. Y en el fondo tienen razón. O sea, quiero decir, a Trump le preocupa la seguridad militar, la bomba atómica, la desestabilización de la región que lleva a cabo Irán a través de Hezbollah, Hamas, etcétera, etcétera. Le preocupa eso. Le preocupa también mucho la seguridad económica del mundo, el control del petróleo en Irán, evidentemente que le preocupa. Y todo eso está en juego en esta guerra, no somos ingenuos. Pero el efecto que probablemente es lo que menos le preocupa a Trump, la población civil iraní, no nos vamos a engañar, pero el efecto de la guerra es que la población civil iraní, si las cosas salen medianamente bien, pues va a pasar de un estatus de represión absoluta a un estatus de cierta libertad, y en especial las mujeres iraníes, ¿no? Que van a ver, yo creo, mejorada su vida de forma radical. Por lo tanto, no hay muchos argumentos para oponerse, realmente, no hay muchos argumentos, ni humanitarios de este tipo, si los queremos llamar así, ni militares, ni de seguridad económica mundial. Que sí, que Trump es como es, toma las decisiones a las bravas, por supuesto, es verdad eso, pero lo que hay que analizar es dónde quieres estar tú. ¿Cuál es tu posicionamiento en el mundo? ¿Quieres estar con Trump? Yo creo que Estados Unidos es nuestro aliado histórico y ahí tiene que estar España. No tiene que estar pues donde quiere situarnos Pedro Sánchez, ¿no? Al lado de Irán, al lado de Hamas, etc. Dejadme que escuchemos a Rosa María Payá en el mismo acto en el Congreso organizado por el PP, impulsado por Cayetana Álvarez de Toledo, hablando del papel como supuesta feminista de Irene Montero. Cuando una mujer joven como Irene Montero se sienta con los represores de las mujeres cubanas, ¿no? Con los violadores de las mujeres cubanas, con
la persona que metió en prisión a Sailí o que tiene en prisión a Eliane Martín. Eliane es una adolescente de Puerto Padre, en el oriente de mi país, un pueblo muy pobre que salió en septiembre del 2025 a gritar libertad a la calle y hasta hoy está presa y embarazada, una niña. ¿Qué mensaje? ¿Qué imagen quieren dejar para el futuro y para la historia? Bueno, pues nos está escuchando ya Nuria González, responsable, portavoz de una asociación feminista. Nuria, te lo pregunto, ¿con qué feminismo te quedas tú? ¿Con el de las mujeres iraníes o con el de Irene Montero? El de Irene Montero nunca ha sido feminismo. Feminismo solo es uno, y es el que lucha por la liberación de las mujeres y por sus derechos. Irene Montero no ha luchado por las mujeres ni media hora de su vida. No sé si te ha contestado la pregunta. Sí, no, totalmente. No sé, además, Nuria, a ti hay una cosa que no se te puede discutir, que hables claro. ¿Qué te parece esta actitud que se está tomando de decir no a la guerra, de una guerra que está planteada para defender a muchos colectivos, yo diría que a todos, pero posiblemente dos de una forma más llamativa, ¿no? Que es el colectivo homosexual, porque directamente los ayatolás se han dedicado a buscarlos, perseguirlos, colgarlos y exhibirlos muertos arrastrándolos por la calle, o el de las mujeres, a las cuales les obligan a estar escondidas debajo de un burka, o directamente, si no hacen lo que ellos quieren, pues se las lleva a la policía de la moral, se las entrega a la Guardia Revolucionaria iraní y acaban violadas, muertas, torturadas o sabe Dios qué. Bueno, aquí si nos descuidamos también quiere la izquierda que vayamos debajo de un burka, porque no hace mucho que se discutió en el Congreso de los Diputados y fue vergonzoso, ya lo hablamos aquí. Pero mira, hay estos que hablan de la legalidad internacional, del derecho internacional, que no han visto en su puñetera vida un tratado internacional, ni saben cómo funciona. Les quiero explicar lo que pasó no hace mucho, en mayo, cuando a ninguno de estos les importaba un pimiento lo que pasaba en Irán. Nosotras, que somos todas de una alianza, que es la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, contactamos con Nilufar, que yo sé que la conocéis porque estuvo ahí ayer, me parece. Estuvo ayer aquí, sí. Fantástica, clarísima también, porque nos contactó porque había 3 mujeres en Irán, 3 feministas, 3 sindicalistas, a las cuales el régimen de los ayatolás las había condenado a la grúa, o sea, a la horca, por reivindicar sus derechos, sus salarios, sus derechos básicos dentro de lo que se puede reivindicar en el régimen de los ayatolás. Bueno, pues contactó con nosotras hicimos toda una campaña de intentar activar todo lo que estos súper sabios ahora del derecho internacional le llaman, pues eso, ¿no? La legalidad internacional. ¿Cómo? Pues haciendo cartas a la ONU, haciendo cartas a los embajadores, haciendo cartas a todo el mundo, haciendo denuncias internacionales. La respuesta, 0. Nadie nos contestó. Aquí del gobierno nadie tampoco. Nos contestó. Nadie es nadie. 3 meses después, con el caso de la activista marroquí Betty Lasgar, ahí ya fuimos un paso más allá. Betty Lasgar es una chica, supongo que lo recordaréis todos, que es una activista por el ateísmo marroquí, que es ciudadana francesa, que fue detenida porque hace unos meses se puso una camiseta en Londres que ponía a la es lesbiana. Que yo sepa, ponerse una camiseta en Londres, que ponga lo que sea, no es delito de nada. Pero llegó a Marruecos y un miembro de los hermanos musulmanes la denunció y está en una cárcel de Rabat, enferma de cáncer, en unas condiciones deplorables, y esa chica es miembro de nuestra organización. Ahí le escribimos a todo el mundo, incluido el ministro Álvarez, a los organismos del gobierno español, a los consulados y tal. La respuesta, 0. Y estábamos intentando activar los convenios internacionales contra la tortura, contra los tratos degradantes. Por eso, yo cada vez que veo ahora a alguno de estos espabilados enarbolar la bandera del derecho internacional, es que, bueno, me dan ganas, de verdad, ¿de qué hablan? Si nunca han estado ahí, si no saben lo que es un convenio, si no saben cómo se hace una activación, si nunca jamás han estado del lado de nadie que haya tenido sus derechos humanos lo más mínimamente vulnerados, si son pisamoquetas, si no han visto una persona represaliada en su vida, nada más que en sus películas. Nuria, ¿cómo se llama tu organización? Nosotros, la organización internacional es la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, y yo formo parte de esa organización a través de la Escola, que es una organización pequeñita que está en Cataluña.
Y ella es abogada, que es importante subrayarlo. Sí. No, lo sé. Nuria, pues casos de estos que vayáis teniendo en esa organización internacional, ve trasladándonoslos. Déjame que te cuente una cosa, que no todo es malo. Cuando yo, feliz de la vida, cuando el sábado, cuando pasó esto, me desperté y pensé que, bueno, pues lo primero pensé en Nilüfar, la nombro porque como sé que la conocéis, y ayer hablé con ella. Y lo primero que le pregunté es, Nilüfar, ¿qué sabemos de las 3 sindicalistas? Y me dijo que están vivas. Digo, pues con eso, tía. Con eso. ¿Al gobierno español exactamente qué ayuda le habéis pedido, en este caso o en el de Marruecos? Hombre, que active los protocolos internacionales, porque estamos hablando de unas mujeres que son activistas feministas, que están reivindicando los derechos de todas. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, ni nos han contestado, ni un triste email, para pedirle que por lo menos, ya que en el caso de Betty, de que es Marruecos, que somos vecinos que hablan cada día. Que active cuando menos la vía diplomática, me imagino, ¿no? Que active la vía diplomática, al menos para asegurar su integridad física en la cárcel de alta seguridad que está en Rabat, que esa mujer está enferma de cáncer, que es una compañera nuestra, que es una ciudadana francesa, que hasta el Partido Socialista francés hizo un comunicado y movió ficha a favor de esta chica, y aquí... No, es que lo que quiero decir, Nuria, es que, vamos a ver, para Álvarez o para Pedro Sánchez o para, yo qué sé, cualquiera de los ministros de este gobierno, activar una vía diplomática les cuesta aproximadamente unos 5 segundos, es dar la orden. Y con una llamada. Claro, puedes hacer incluso el paripé, dices qué bien quedo, me anoto el tanto político y luego por detrás estar pasando olímpicamente. Lo que quiero destacar es que no han hecho ni eso. Cuando saben que a ellos incluso eso les podría dar determinado voto. Lo digo porque ¿qué no habrá detrás para que no sean capaces ni de activar una orden de 5 segundos, quedar de maravilla de cara a la galería, luego haberos pegado un corte de mangas, haberse quedado tan a gusto y haber dicho, ¿veis cómo peleo por las lesbianas, por las mujeres en todas partes del planeta? Lo digo para que quede claro que evidentemente tienen determinadas alianzas y determinados objetivos que van mucho más allá de la apariencia. Y que cuando están intentando que no se haga nada en defensa de las mujeres iraníes es porque tienen alianzas, a través suyo, a través de determinados partidos que les apoyan. Efectivamente. Ese es el asunto, porque no es baladí que sea Marruecos y no es baladí que sea Irán. Los dos. Entonces, esta gente cuando habla, los únicos derechos que he visto defender a estas gentes del gobierno es los derechos de Maduro y los derechos de los ayatolás. Bueno, no te olvides. No preocupados por nadie más. No te olvides del derecho a colocar prostitutas de José Luis Ábalos. Bueno, pero esto ya es inenarrable. O sea, inenarrable. O sea, que por eso cuando yo ahora sale la ministra a hablar de abolición de la prostitución, cuando llevamos trabajando mucho tiempo para eso, es que ella dice, mira, tía, ya no es que ni te escucho, porque si te tengo que escuchar, pero en este momento en el que estamos, o sea, es muy grave. A mí me parece una agresión, que yo ya sé, no soy idiota, ninguna de nosotras lo somos, ya sé que Donald Trump no ha atacado Irán por los derechos humanos de los iraníes, pues claro que lo sabemos, pero nosotras, igual que somos siempre daños colaterales, en este caso somos beneficiadas colaterales. Y eso es una buena noticia en cualquiera de los casos. O es que nosotros tenemos que hacer un examen de moralidad al que vaya. Lo que pasa aquí es que nadie habla de que desde el 2005 hay una resolución de la ONU, estos que adoran ahora el derecho internacional y que, bueno, una cosa fantástica. Hay una resolución de la ONU que obligaba a todos los países a intervenir si la población civil de Irán era atacada por su propio gobierno. Hace 20 años. Nadie ha hecho absolutamente nada. Y ahora les molesta que otro haga algo porque a ellos nos dejan vergüenza. Nuria. Porque es una vergüenza. Nuria, tú eres consciente, voy a tener que dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a publicidad. De hecho, nos tendríamos que haber ido hace 5 minutos, pero tú eres consciente de que te vas a tener que pasar por el estudio, ¿no? Un día. Que esto del teléfono está muy bien. Cuando me invites voy. Pues ya estás invitada. Claro. Vamos, yo no soy como Sánchez. Yo sí lo digo delante de los micros, luego lo cumplo. Nuria, qué un placer, de verdad. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. Danos un consejo sobre Clínicas CRES, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Venga, pues vamos con Clínicas 3, donde tienen tratamientos de última generación para tratar las dolencias articulares como artrosis, desgaste de rodilla, cadera, hombro, y además lo hacen con tus propias células, sin pasar por el quirófano y con médicos expertos, porque es muy importante siempre un buen diagnóstico. Tienes Clínicas CRES en Madrid, Valencia, Zaragoza y Mallorca, así que no te resignes a vivir con dolor y pide cita ya en el 91 445 0004 o en
clínicascres.com. Clínicas Cres, medicina de precisión al servicio de tu salud. Todos aquellos que están permanentemente desde el día que conformamos gobierno, viendo una oportunidad siempre para seguir poniendo encima en la finalización de la legislatura, pues como siempre digo, que esperen sentados, porque esta legislatura va a durar hasta el momento que legalmente le corresponde. Estamos fuertes en nuestra presencia internacional y por tanto vamos por el buen camino. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos fuertes en presencia internacional. Y en las ¿Con quién? también. O sea, están ustedes muy fuertes, sí, efectivamente. Están fuertes en el con lado Vietnam, incorrecto. con Corea del Norte, con China, con la Venezuela chavista, con la Cuba dictatorial. Estamos fuertes en el área internacional. Y luego, maravilloso, de verdad, esta gente dice, la legislatura va a durar hasta donde marca la legislación. Perdón, la legislación permite anticipar las elecciones, no anticiparlas, llevarlas hasta el final. Cuando te das cuenta que no puedes presentar presupuestos antes de terminar septiembre, la legislación constitucional, la Carta Magna, exige automáticamente dimitir porque no puedes incumplirlo. Es una violación, por mucho que tengamos a Cándido Conde Pumpido diciendo y retorciéndose intentando para buscar la manera que no, de justificarlo. que es alucinante el tema. Pero bueno, vamos a entrar en campo electoral. Yo creo que es evidente y todos lo tenemos en mente que esta historia del no a la guerra se lo ha sacado de la manga. Tiene 36 camisetas, una es Viva el feminismo no sé qué, otra es Ley del sí es sí, otra es los del coche asesináis el planeta, otra es los dueños de pisos sois unos malvados especuladores y otra es la del no a la guerra. Bueno, pues se ha ido quitando camisetas, todas ellas bien sudadas, y se ha quedado con la del no a la guerra. ¿Por qué? Para ver si tiene una ventanita, una pequeña ventanita electoral, le mejoran las encuestas y demás. Bueno, creo que nos está escuchando ya Manuel Mostaza. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Experto en demoscopia. Oye, ¿el truco del almendruco, por no decir el timo del tocomocho, le puede funcionar a Pedro Sánchez? Puede, lo digo porque hay por ahí versiones que están asegurando esto le va a dar determinado voto, esto le va a aglutinar el voto de la izquierda y lo mismo se lanza un superdomingo electoral. Bueno, vamos a ver. Yo creo que le puede funcionar, es verdad que le puede movilizar algún voto, pero creo que está lejos de cumplir las expectativas que hay en la factoría de Moncloa. Es decir, pensar que esto va a ser una especie de 2003 2.0, porque la situación es muy diferente, España es diferente. De 2023, ¿no? Dices. Sí, de cuando las marchas del no a la guerra, ¿no? Digamos. Ah, vale, del 2003. Sí, claro, perdona. Yo creo que pensar que esto va a ser un revival de aquel momento, yo creo que es un error. Es decir, respondiendo a tu pregunta, ¿puede movilizarle un cierto porcentaje de voto? Seguro. ¿Va a ser lo que él espera? Yo creo que no. ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando, Manuel? Mira, pues varios estudios hablan de gente que ha dejado, digamos, de votar al PSOE o a la izquierda. Si los cruzamos con la edad, es decir, porque hay que tener en cuenta, claro que esto fue hace más de 25 años, quiero decir, hay mucha gente que participó en aquello, que por ley biológica ya no está o que era muy pequeña, ¿no? Podríamos estimarlo como mucho en unas 200, 300.000 personas, no mucho más. Y esto tendría que movilizarlas a todas. Repartido, claro, ahora, Manuel, digamos, el gobierno está, o sea, la izquierda está en el gobierno, no está en la oposición. Claro, 200.000, 300.000 personas que se distribuirían por las distintas circunscripciones, es decir, que posiblemente no te mueven un escaño. Bueno, o sea, algo te pueden mover, seguro, porque es un buen caudal de votos, pero insisto, Carlos, tendría que ser capaz de movilizarlas a todas y, lo más importante, de mantener esa movilización durante varias semanas, porque incluso aunque él quisiera adelantar y convocar a mañana, pasan varias semanas hasta que las elecciones son efectivas, y ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en Gaza en septiembre, ¿no? Que el gobierno se envolvió en la bandera palestina y cuando el tema desapareció de la agenda internacional, al gobierno dejó de importarle y dejó de tener ninguna capacidad de movilización. Enrique Navarro, nuestro experto de referencia en materia de armamento, estuvo ayer aquí en la radio con nosotros y él hablaba de que la parte bélica, lo que es puramente el ataque, se iba a acabar muy pronto porque no tiene arsenal de armamento como para aguantar Irán. Vamos, de hecho decía que a Irán se le acaba el arsenal de armamento esta semana. Con lo cual la parte bélica, la más visible, la más mediática, por decirlo de alguna manera, desaparecería o colapsaría esta misma semana. Si eso es tan rápido y luego ya se convierte en la típica cuestión interna de Irán, de qué es lo que pasa allí, de revueltas internas, de amagos, y sin amagos, por parte si queda con fuerza la Guardia Revolucionaria iraní, de matanza de civiles, ¿ahí podría intentar seguir sacando pecho o eso se le vuelve en contra a Pedro Sánchez?
Es muy complicado, efectivamente, es muy complicado, ya que si, digamos, la intervención de los Estados Unidos y de Israel termina pronto, es muy complicado que el presidente pueda intentar hacer nada con esto. Primero, porque probablemente toda la comunidad internacional estará de acuerdo, como ha pasado en Venezuela, hombre, que el mundo es un lugar mejor sin los clérigos fanáticos estos al mando de Irán, ¿no? Y si el país, digamos, efectivamente no cae en la anarquía y se produce un cierto periodo de transición, yo creo que Sánchez lo va a tener muy difícil. Es muy complicado. Es que el país ha cambiado, Carlos. Nos hemos hecho todos mayores, pero es que no es la misma España que la del año 2003, ¿no? Entonces, recuerda esa frase de Karl Marx, creo que es en el 18 de Brumario, cuando dice que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Yo creo que estamos un poco en la parte de la farsa. Pensar que puede hacer lo mismo que logró hace más de 20 años la izquierda, movilizando al país en torno a un conflicto de Estados Unidos en un país árabe. Por lo que nos dices, ni super domingo, ni super jueves, ni super jueves. Yo tengo la sensación de que no. Ahora, dicho esto, en fin, no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Puede que Estados Unidos se enquiste allí, puede que haya problemas en otro escenario. Está claro que Sánchez, como muchos presidentes que tienen dificultades para gobernar en el interior, está buscando estos elementos de movilización en la política exterior. Él no puede gobernar en España, comentabas antes, no ha presentado presupuestos, no tiene capacidad ni siquiera para ya no aprobarlos, sino para presentarlos, y a él cualquier elemento de política exterior, y en este caso de confrontar con el presidente Trump. Los presidentes republicanos nunca han caído bien en Europa y este cae especialmente mal. Él la va a intentar aprovechar. Pero yo creo que, digamos, este intento de confrontación cae en un terreno diferente. España es un país diferente, hoy ya no está tan al centro izquierda, es un país más empobrecido que en el año 2003 y es un país que está girando hacia la derecha. Pensar que vas a poder repetir eso porque tú hace 20 años te manifestaste, yo creo que es un simplismo de análisis muy importante, la verdad. Oye, ya que Mostaza pasa por Zaragoza, déjame que te pregunte por el tema extremeño. ¿Tú crees que vuelven a dejar caer, en Vox vuelven a dejar caer a Guardiola y que después le acaban permitiendo formar gobierno o que nos vamos directamente a una repetición electoral? Bueno, no estoy en la cabeza de los estrategas de Vox, pero creo que es un elemento peligroso, ¿eh? Ya lo hemos comentado alguna vez, Carlos, si el votante de la derecha o del centro derecha que se ha ido a Vox un poco con el intento de forzar al PP a tener políticas más conservadoras, ve que su voto lo que puede permitir es un crecimiento de la izquierda en Extremadura, creo que va a perder el sentido de por qué vota esta formación, ¿no? Yo quiero pensar que esto es un elemento táctico, esperar a que pasen las elecciones en Castilla y León, que digamos son las últimas de estas primeras 3 elecciones que hemos tenido desde diciembre, y que a partir de ahí intentarán llegar a un escenario de gobernabilidad, porque una repetición electoral no garantiza que a Vox le vaya a ir mejor. Manuel, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, Carlos. Un abrazo para ti y un saludo para los oyentes. Nada, un placer. Juan Pablo. Bueno, un matiz que me gustaría recordar. Equivocadamente se piensa que el no a la guerra, esto lo deberían saber en el Palacio de la Moncloa, equivocadamente se piensa que el no a la guerra fue lo que significó el vuelco electoral que llevó en el año 2004 a José Luis Rodríguez Zapatero al poder, y no fue la movilización del no a la guerra, sino el atentado del 11M, que actuó como catalizador de una respuesta ciudadana como consecuencia de una agitación inmensa con 200 muertos y muchísimos mutilados. Esto para empezar. Por tanto, no es que aquello todos lo recordamos en los Goya, las movilizaciones en la calle, etcétera, etcétera, pero aquello no significó una movilización del voto tan grande. De hecho, mirando esta mañana las últimas encuestas antes de aquellas elecciones, el Partido Popular estaba rozando la mayoría absoluta. Por lo tanto, si en el Palacio de la Moncloa piensan que esto puede ser un elemento movilizador que haga que el voto y que la opinión pública de España se lance en brazos de Pedro Sánchez, están totalmente equivocados. Luego, lo que dice Manuel Mostaza me parece muy interesante. Entre 250 y 300.000 votos es un punto en Demoscopia. Tienes razón tú, Carlos, si lo distribuyes por las distintas circunscripciones, claro, si lo diluyes entre los partidos políticos, por resto, saldo por saldo. Es extraordinariamente difícil entender que eso puede tener algún tipo de influencia en una noche electoral. Y luego, el problema que comporta todo esto es que del mismo modo que tú coges y enarbolas la bandera del no a la guerra con Gaza, y como tú no controlas la situación y no controlas el discurso, Donald Trump te establece un tratado de paz y
te quedas completamente colgado de la brocha. Y eso es lo que puede suceder en el futuro. No sabemos cuánto se va a prolongar esta intervención de Estados Unidos en Irán, no sabemos a dónde nos va a conducir esto y no sabemos cuánto va a durar. Por lo tanto, si a lo mejor esto termina dentro de un mes y pico, con un gobierno de transición, no tengo ni la más remota idea, pero si esto termina pronto, estaremos a otra cosa. Y es que el presidente del gobierno no controla la situación ni la narrativa. Está actuando de una manera gregaria. Y claro, como no la controla, pues no sabemos esto cuándo lo va a poder explotar, o hasta cuándo lo va a poder explotar. De todas formas, yo no creo que Sánchez, su objetivo principal sea movilizar de una forma extrema, ¿no?, a sus votantes. Yo creo que está jugando con una doble estrategia que le puede salir regular, bien o muy bien. Regular digo porque lo mínimo que va a conseguir, él se ha intentado crear un incendio, incendiar las calles, en este caso a favor suyo, que es mucho más difícil. Es más fácil incendiar contra un gobierno, que era Aznar el que estaba, ¿no?, que a favor, que crear una corriente en la calle a favor de Sánchez. Eso lo veo muchísimo más complicado. Pero en todo caso, él intenta como objetivo último ese, desde luego, crear un incendio. Pero se conforma probablemente con un conato de incendio que ya genera un humo que está haciendo que hablemos durante unos cuantos días en el debate público de la guerra en Irán, ¿no? Y que no hablemos de otros asuntos que a él le van minando, perjudicando electoralmente día tras día, porque ya estamos en proceso electoral. Es que hay unas elecciones en Castilla y León, por lo tanto le viene bien este humo. Si se queda en humo, le viene bien de cara a la campaña de Castilla y León. Si se queda si se extiende un poquito más allá, pues le viene bien de cara a la campaña andaluza, que está también a la vuelta de la esquina. Y claro, su sueño, diríamos, húmedo sería que esto desatase un incendio social, ¿no?, en las calles. Pero yo creo que es una aspiración que ni él mismo se cree, ¿no? Se conforma de momento con el cortoplacismo de vamos a crear humo, no un incendio, pero sí humo para distraer la atención. Le da, aunque solo sea un alivio personal, tú piensas que es una tortura diaria para él en la legislatura, ¿no? Sí, en la que salen noticias de los juzgados y en las que si no hay otro asunto, pues hoy estaríamos hablando de Begoña o de Ábalos o de cualquier otra cosa. Ahora, yo tengo una sensación, o sea, vamos a ver, la parte visible, me refiero a la parte visible de la guerra. Ayer lo decía Enrique Navarro, que no iba a ser larga, que iba a ser muy corta, ni tan siquiera corta, iba a ser muy corta, porque no tiene capacidad para aguantar, porque quien le tendría que estar enviando determinado arsenal extra a Irán tendría que ser Rusia, que lo necesita todo para ellos, o tendría que ser China, a la cual le están cortando precisamente el flujo de petróleo y de hidrocarburos a través del estrecho de Hormuz por la decisión que ha tomado Irán, con lo cual no tiene ninguna intención de que la propia Irán pueda mantener totalmente controlado el estrecho de Hormuz, no le interesa para nada. Y que entonces esto se va a acabar pronto. Bueno, tan pronto como que decía que se acababa esta semana. La parte estrictamente bélica. Claro, a partir de ahí entras en un terreno en el que se van a ver matanzas por parte de lo que quede vivo de la Guardia Revolucionaria iraní, por parte del régimen de los ayatolás, porque van a seguir, una parte va a seguir viva, y va a haber una matanza de mujeres, va a haber una matanza de opositores. O sea, cuidado que se le puede dar la vuelta a la historia. Y vamos a ver como activistas que ya están actuando, lo mismo que las ha llevado Cayetana, las estamos mostrando nosotros. Es decir, va a haber una serie de mensajes que van a demostrar que la guerra no solamente es que era necesaria, sino que posiblemente era necesaria una guerra más una entrada en Irán. Claro, a ver cómo se mueve electoralmente en ese campo este señor. Claro, Pedro Sánchez. Es que yo creo que hay un problema que no sé si calibra lo suficientemente Pedro Sánchez, que es que una persona que no puede salir a la calle en nuestro país, una persona que siempre recibe, por supuesto con ironía, el calor de la gente, porque evidentemente pues no puede, no sale a la calle, si sale hasta comprar una bicicleta y ya le están pitando, insultando, etcétera, etcétera. Como todo estamos analizándolo en términos tan binarios y el presidente del gobierno es el primero que cultiva esta polarización política, Pedro Sánchez te dice, si a la guerra, no a la guerra, ¿dónde estás? ¿Estás a este lado del muro o estás al otro lado del muro? ¿Estás conmigo o estás contra mí? El gran problema que tiene el presidente del gobierno es que si hay muchos españoles que se ven obligados a elegir entre Donald Trump y Pedro Sánchez, probablemente salga incluso perdedor de este trance. Y claro, ese es un elemento que dices, no, porque no se está hablando de otras cosas. Yo estoy de acuerdo con Benjamín, si es que es verdad, no se habla de otras cosas, no se habla de la corrupción y las causas siguen avanzando y no se habla de todas estas... Perfecto. Pero si al final tienes que elegir, la gente, pregúntale a los jóvenes españoles. Los jóvenes españoles prefieren a un dictador como Franco, probablemente por desconocimiento, antes que a Pedro Sánchez. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Pues es posible por la animadversión que genera este personaje, que no se mueve por el interés general de todos los españoles. Si así lo hiciera, estaría pensando en las empresas y en no solo levantar a Donald Trump, haciendo con más inteligencia como Giorgia Meloni, como Macron, como el canciller Friedrich Merz, haciendo las cosas de una manera muchísimo más sutil.
pero como lo único que le importa es su interés particular disfrazado de interés general, lo único que le mueve es exactamente eso. Nada más que qué puedo hacer para seguir un rato en el poder, para mantener una mayoría parlamentaria. Lo explicaba Florentino Portero mucho mejor que yo. Mantienes un apoyo parlamentario en el Congreso de los Diputados con tus socios porque sabes perfectamente que ¿qué va a defender Bildu? ¿Qué va a defender Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Qué van a defender en Sumar? Pues una posición muchísimo más favorable. Si encima Pedro Sánchez pierde el favor de todos estos, entonces sí que se ha terminado la legislatura. Fijaos que os introduzco otra noticia, que son las marcas que está registrando en estos momentos Más Madrid. Lo digo porque, vamos a ver, aquí yo tengo la sensación, claro, de que todo el mundo está jugando. El Partido Socialista juega a generar una polarización, a generar un discurso de odio que lo están inyectando ellos, lo llevan inyectando desde que empezaron a pactar con etarras, a meter medidas como la amnistía, los indultos para perdonar a los golpistas, a intentar agradar a prófugos. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues evidentemente hay un movimiento de activación de voto en la derecha, que es lo que está ocurriendo. ¿Quién se lo lleva más? Pues posiblemente el que habla más claro. ¿Y ahí qué es lo que está ocurriendo? Pues que te sube el voto de Vox. Vale. Bueno, pues ahora Más Madrid claramente reacciona a esa subida de Vox. ¿Qué se le ha ocurrido? Bueno, pues volver a registrar marcas, agárrense como Frente Popular. Con dos narices. De Judea. Bonito. Sí, Frente Popular. O sea, directamente vuelta al guerracivilismo más abierto. Está muy bien. Frente Popular o nuevo Frente Popular. O sea, aquí todo el mundo está jugando a esta historia. Bueno, si es que cuando dices eso y digo de Judea, es que no es imposible que no te acuerdes de la vida de Brian. Los Monty Python. ¿Cuáles son? O sea, el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, el nuevo Frente Amplio, el Frente Amplio Nuevo, el nuevo Frente Amplio, en fin. Si es que en última instancia son refundaciones. A ver, Izquierda Unida... Si da igual cómo le llamen. Claro, no, si es que ese es el problema. Es donde voy yo, ¿no? Que da igual cómo le quieran llamar a su nuevo proyecto. Si es que el proyecto se lo ha comido Pedro Sánchez, esa es la realidad. Claro. O sea, este seguidismo permanente, ¿no? Van a acabar acudiendo a su propio entierro político como asistentes de lujo, ¿sabes? En primera fila y aplaudiendo, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Yolanda Díaz, ¿no? Que al final ha acabado en su propio entierro político y ella, pues parece que aplaudiendo. Ahí la postura de Podemos yo creo que es un poco más inteligente. Al final intenta hacer algo de oposición a Pedro Sánchez, ¿no? Con sus eslóganes disparatados. El no a la guerra le parece poco, ¿no? Le parece poco. Intenta hacerla de boquilla. Sí, bueno, pero luego intenta. No te respaldará una medida para tumbar al Partido Socialista ni de broma. No, por supuesto. Está deseando que caiga el Partido Socialista, eso también es verdad. Sí, pero que sea otro. Pero que no se les visualice a ellos como los que le empujan por la escalera a Pedro Sánchez. Pero eso el problema está claro. Pero los demás partidos, este seguidismo, ¿dónde les lleva? Si Sánchez se los está comiendo, esta postura ahora del no a la guerra y tal, esto a lo mejor le trae beneficios, pero yo creo que los beneficios serán de los votantes todavía de Más Madrid, de Sumar, de Compromís, de donde sea, de la extrema izquierda, en definitiva. No le va a traer votantes del centro, yo creo, esta postura, pero ni uno. Vamos, y en el Frente Popular Amplio, ¿quiénes van a estar? ¿Qué partidos políticos? Y van a estar exactamente los mismos. Por eso, claro. El gran problema, vamos a ver, Izquierda Unida se concibió como un movimiento para aunar todo lo que estaba a la izquierda del Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera, y otras facciones políticas. Izquierda Unida se llama. Como Izquierda Unida no funcionó, lo empezaron a llamar Podemos, y luego fue En Comú Podem, ¿cómo es? Unidos Podemos, perdón. Y entonces, Unidos Podemos todos. Y luego Sumar, que es otra refundación de la izquierda. En Cataluña tienes En Comú Podem, que es todos los de la izquierda, la misma ideología y tal, juntos en Cataluña. Si es que es exactamente lo mismo, da exactamente igual. ¿Y quién lo va a dirigir esto? Bueno, líderes políticos evidentemente tienen la izquierda. Hombre, Yolanda Díaz no, porque yo tengo la impresión de que está un tanto amortizada ya, la vicepresidenta del gobierno, y ella es perfectamente consciente, pero da exactamente igual. Al final es la extrema izquierda española de corte comunista que se organiza de alguna manera para intentar vivir de lo que queda, porque no hay otra forma de hacerlo. Es que el Partido Comunista, si pensamos en Podemos... Tienen una oportunidad que es estar en la oposición. Déjame que vayamos a publicidad. Vamos a volverles, anticipo dos noticias, ¿vale? Forestalia, el nuevo caso, ¿vale? Otro caso más, en esta ocasión en Aragón, con una empresa que se llevaba infinidad de licencias renovables. En concreto nosotros en Libertad Digital, que la empezamos a seguir hace mucho tiempo, le detectamos cerca de 700 chiringuitos montados. Cada chiringuito era un proyecto de una licencia. ¿Por qué? Porque hacían de sacacorchos, conseguían la licencia política, la licencia pública, y una vez que la tenían, la vendían y se la empaquetaban a una empresa. 700 chiringuitos. 700. Tú veías ni la Costa Gaditana, macho. Hicimos un gráfico del entramado societario, y aquello, o sea, sí, me acuerdo. Ni Bernard Madoff, era una cosa de escándalo. Bueno, pues Forestalia pegó un pelotazo de 500 millones gracias a una insólita autorización del gobierno que luego nos va a contar Pelayo Barro. Y
Mónica Oltra, que la está intentando rescatar en estos momentos la izquierda, que la está intentando rescatar. Sí. Bien, apertura de juicio oral contra Mónica Oltra por encubrimiento de los abusos sexuales de su marido en aquel momento a una menor de 16 años. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos a actualizar la información. El Partido Popular carga contra Pedro Sánchez por su postura respecto a la guerra en Irán. Lo ha hecho en estos micrófonos la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha acusado a Pedro Sánchez de no defender a las mujeres iraníes. Lo de Sánchez es un falso pacifismo de burka y de búnker. Búnker en la medida en que lleva a España a una posición de aislamiento absoluto, ¿no? Es un falso pacifismo, como digo, de burka y búnker que sabotea la libertad de las mujeres en Irán y la seguridad de los españoles. Mientras tanto, desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado las críticas de Donald Trump contra el Gobierno de España por no colaborar en la guerra de Irán. Yo no puedo aceptar como española que el presidente Trump, un presidente elegido por los ciudadanos americanos, un país, Estados Unidos, con los que tenemos muchísimos lazos, que pueda, como hizo el otro día, hablar con ese desprecio respecto de España y del Gobierno español. No es aceptable. Y vamos a actualizar la última hora de la guerra en Oriente Medio, porque Israel acaba de anunciar que va a entrar en una nueva fase, su ofensiva contra Irán, que traerá, dicen ellos, sorpresas. Así lo ha confirmado el jefe de Estado Mayor de sus fuerzas. Dice que están en una nueva fase que pretende seguir desmantelando el régimen y las capacidades militares de Irán. Han hecho también balance, han comentado que han destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y que sus pilotos han logrado una superioridad aérea casi completa sobre los cielos de Irán. Por otro lado, en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez, Francia va a permitir a Estados Unidos utilizar una base aérea en el sur del país como centro logístico de sus operaciones en Oriente Próximo. Y en lo económico, el IBEX 35 se ha dejado hoy casi un 1,4%, caídas generalizadas también en Wall Street, mientras que el petróleo y el gas siguen subiendo. Bueno, y el Senado intentará forzar la comparecencia del lobista de Plus Ultra, Julio Martínez, conocido como Julito, vinculado al rescate de la aerolínea y cercano al expresidente Zapatero. El PP le citará mediante un edicto que es de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano después de que el Ministerio del Interior asegurara que no ha podido localizarlo para notificarle su comparecencia en la Comisión Koldo del Senado. El PP dice que Marlaska no ha facilitado su localización. La comisión quiere que Martínez explique su papel en el rescate de Plus Ultra y su relación con Zapatero. Hoy la ministra portavoz, Elma Saiz, ha salido en defensa del expresidente. Hay muchos que están obsesionados contigo, con tus cejas, con tu vida privada, con tus relaciones personales. Pero lo único que esconde eso es que tu entereza política les abruma. No sé quién está obsesionado con las cejas de Zapatero ni con su vida privada. Lo que nos preocupa es que esté utilizando presuntamente rescates de 53 millones de euros para llevarse, como dice Víctor Aldama, 10 millones a la saca a través de un entramado de 3 sociedades en Panamá. No sé dónde están las cejas en Panamá. Pero bueno, el caso de los ERE socialistas en Andalucía suma una nueva condena. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 3 años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, por la concesión irregular de una ayuda pública a una empresa sevillana. El tribunal considera probado que autorizó pagos de casi 1 millón de euros sin cumplir los controles legales y con fondos públicos. Además de la cárcel, deberá devolver esa cantidad a la Junta de Andalucía. Bueno, y la jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha tenido que volver a reprender a Adif. Le acusa de intentar iniciar nuevas tareas de mantenimiento en la red ferroviaria cercanas al lugar del siniestro sin autorización judicial. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Montoro ha ordenado paralizar inmediatamente las obras previstas en un tramo situado poco más de 1 kilómetro del punto donde chocaron el tren Albia y el Lirio el pasado 18 de enero. La magistrada recuerda que cualquier intervención en ese tramo debe comunicarse al juzgado con al menos 15 días de antelación. En este caso, Adif avisó apenas un día antes de empezar los trabajos. Y una cosa más del exterior, porque Donald Trump ha cesado a su secretaria de Seguridad Nacional. La destitución llega después de la muerte de 2 ciudadanos en Minneapolis a manos de la policía migratoria de la ICE. Bueno, pues abrimos capítulo corrupción, para no variar. Con el gobierno de Pedro Sánchez, al menos un bloque todos los días de corrupción. Al menos, tú lo has dicho. Y porque apretamos los temas, que si no, porque prepárense. Bien, nos está escuchando ya Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? A ver, ayer inaugurábamos el nuevo caso de corrupción, caso Forestalia. ¿Qué es el caso Forestalia? Bueno, una empresa
que recopilaba, porque no trabajaba en nada, recopilaba licencias públicas que luego empaquetaba. Llegó a tener 600, 700 proyectos de empaquetado de licencias públicas. Lo publicamos en su momento en Libertad Digital. ¿Quién se lo concedía? Muchas, el Gobierno de Aragón. Cuidado, el Gobierno de Aragón, bajo mando de Javier Lambán en aquel momento. 2, cuidado, el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, pues aparecía ya una figura de por medio, un subdirector de Teresa Rivera, que decía, las licencias las gestiono yo, las de Forestalia las gestiono yo. Bueno, pues 600, 700 proyectos para este señor. Bien, hoy dais la noticia en Dioyecti, atención, Forestalia pegó un pelotazo de 500 millones de euros gracias a una insólita autorización del Gobierno. Cuéntanosla, Pelayo. Pues sí, efectivamente, esto es uno de los pelotazos más gordos que ha dado esta empresa aragonesa, y todo gracias a que, pues el Consejo de Ministros iba a decir una expresión que iba a sonar bastante mal, pero se pasó por las narices, si queremos, por el un arco informe del BOE. Puedes decir por el arco del BOE. Por el arco del BOE, efectivamente, se pasó un informe vinculante, supuestamente, de la comunidad, de la Generalitat Valenciana, que decía que, pues que en la comarca del Maestrazgo y en la parte aledaña de Castellón no se podían instalar 122 aerogeneradores, 122 molinos eólicos, pues porque precisamente afectaba a la fauna, afectaba a la flora y consideraban que era prácticamente una barbaridad colocar más de 100 de estos molinos eólicos en una zona de la protegida por la Unión Europea, en la Red Natura 2000. Que se cargaban la naturaleza, pero los ecologistas decidieron que, 500 millones bien vale. Efectivamente. Entonces, se dio luz verde a este proyecto de Forestalia. Y ¿cuál es la sorpresa? Que no era sorpresa, porque era ya el modus operandi que estaba utilizando esta empresa desde hacía años, que después de conseguir la declaración ambiental positiva y la luz verde del Consejo de Ministros de Moncloa, pues unos meses más tarde Forestalia decide que ya no quiere hacer ese proyecto y que se lo va a ceder a cambio de un pago de 500 millones de euros a un fondo de inversión danés que se hace con el control de todas esas licencias, de las licencias para los 122 aerogeneradores y así, de esta forma, en el Consejo de Ministros facilitan ese pelotazo de 500 millones de euros, que por cierto no ha sido el único que ha dado Forestalia en estos años y en esos años que está investigando ahora mismo la Guardia Civil, porque suman muchos en Aragón, como bien dices, en la época de Javier Lambán. Lo suman también en otras provincias, en la Comunidad Valenciana, en Castellón. Para que la gente entienda la tramitación, que yo creo que este es un punto muy importante, porque ha salido el nombre de un subdirector dentro del departamento de Teresa Rivera. Y habrá gente que esté pensando, si es el subdirector, lo mismo solamente ha sido el subdirector, Eugenio Domínguez, que por cierto, utilizaba hasta determinadas entidades de una empresa de su mujer. Una empresa de decoración de su mujer que tampoco, no se sabe si era una empresa como tal o se creó ad hoc precisamente para cobrar este tipo de comisiones. Pero que habrá gente que diga, estaba la empresa de su mujer, un estudio de curación, esto sería solo Eugenio Domínguez, vale, pero tú acabas de explicarlo. Eugenio Domínguez puede trasladar lo que quiera, que quien tiene que votar definitivamente esa eliminación de las restricciones medioambientales, la posibilidad de cargarse los árboles, eso tiene que pasar por Consejo de Ministros, y allí quien se sienta es Teresa Rivera y quien se sienta es Pedro Sánchez. Efectivamente, es que esto acaba escalando al Gobierno, al Consejo de Ministros, siendo una de las muy escasas decisiones que el Consejo de Ministros toma sobre un proyecto de esta envergadura, porque ellos acaban defendiendo que este proyecto era muy importante y entonces tenía que salir adelante, ¿no? Era muy importante, por lo que se ve, para la familia Samper, propietarios de Forestalia, porque se llevaron unos meses más tarde esos 500 millones de euros. Pero como bien dices, parece que ahora se intenta centrar o dejar el foco sobre este Eugenio Domínguez, que era el subdirector de Medio Ambiente. Pero sin embargo, por lo que sabemos, este hombre, seguía órdenes de un poco más arriba, ¿no? Nos contaba el otro día una persona que trabajó a las órdenes de esta persona, de Eugenio Domínguez. Era muy curioso cómo en su despacho, encima de su mesa de despacho, se acumulaban los expedientes de Forestalia, porque todos los expedientes de Forestalia él pedía que pasaran por su mano. Era él quien los vigilaba, quien los analizaba y quien les daba trámite.
Cuando eran de otra empresa, lo hacían sus subalternos. No interesaba. En el ministerio no interesaba más que las licencias de Forestalia. Cuando esta persona abandona el cargo en junio de 2023, las licencias de Forestalia empiezan a caer como moscas, porque ya no hay un padrino. Ya no está la persona que las sacaba adelante, ¿no? Curiosamente, esta persona a la que ya conocían en el ministerio y ya se olían un poco lo que pasaba, no es apartada, ni mucho menos, pese a que debería haberse jubilado. Rivera le contrata como asesor del ministerio y sigue vinculado y sigue cobrando en el ministerio, mientras ahí empieza a desarrollarse toda la trama de sociedades por las que él empieza a cobrar por los favores de Forestalia. Presuntamente le empiezan a dar acciones de estas sociedades, 850, te leí a ti, Carlos, una vez, 850 sociedades que llega a crear Forestalia. Sí, bueno, 850 era sumando las de la familia Sumelzo, sí. Efectivamente, pero vamos, eran unas 600, porque la familia Sumelzo es harina de otro costal, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente, creo que estamos ante el inicio de un pedazo de escándalo, porque esto es, las ramificaciones son tremendas, llegan, como contamos, hasta el Consejo de Ministros. Hay muchísimo dinero en juego encima de la mesa, y también nos consta que hay muchos nervios por este asunto. Bueno, seguiremos muy atentos. Pelayo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias, hasta luego. Y muchísimas gracias. Tremendo. Y nos vamos directamente a Cataluña. Nos vamos con Pablo Planas, agarraos, porque el Ayuntamiento de Barcelona... ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues el Ayuntamiento de Barcelona ha aconsejado, no sé si a ti te ha llegado la petición, de que no se baile ni se ponga música en los colegios en el Ramadán. ¿Esto en base a qué autoridad lo hacen, Pablo? Sí, esto es una oficina del Ayuntamiento de Barcelona, una oficina de asuntos religiosos, que ha emitido una circular para los colegios dependientes del Ayuntamiento, los colegios públicos en general, en la que se dice que se eviten pues las actividades extraescolares o escolares que puedan entorpecer el seguimiento del Ramadán por parte de los alumnos. Y entre esas actividades pues está la música, por ejemplo, y la danza. Esto se basa en la sensibilidad de las líneas más rigurosas del Islam, según reconoce el propio documento del Ayuntamiento, un documento en el que se explica que es un momento de recogimiento, es un momento espiritual para el mundo islámico, y en el que se admite que las versiones más extremas del Islam pues prohíben ese tipo de actividades, ese tipo de fusiones, ¿no? El baile o la danza. Y junto a recomendaciones, por ejemplo, sobre que, en fin, no conviene tener a los alumnos de religión, o los alumnos musulmanes, en el comedor escolar durante el momento de las comidas, también se incluye la petición de que se les facilite lugares para el recogimiento y para la oración. Y eso ha causado pues un cierto malestar entre los profesores de religión, que dicen que mientras el catolicismo, el cristianismo está pues prácticamente eliminado de los currículums escolares, pues en fin, se tiene una especial predilección por la aplicación del Islam en sus extremos más. Casi te diría, Pablo, que se tiene una especial confesionalidad, porque es decir, que si hay un 3% de chavales que están en familias musulmanas, el resto tiene que estar en silencio en el patio. Claro, tiene que estar en silencio en el patio y, en fin, y tienen que evitar, por ejemplo, facilitar el ayuno de los alumnos que siguen la abstinencia durante el Ramadán. ¿Y eso qué significa? Que si tú te llevas tu bocata de chorizo no te lo puedes comer delante de un alumno que está en una familia musulmana. Bueno, claro, pero es que además esta directriz también tiene que ver con otras orientaciones, entre comillas, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalidad Catalana,
relacionadas con la prohibición, la supresión del cerdo y de sus derivados en los menús. Ahí te iba yo, Pablo, porque claro, la que hemos contado y con la que hemos empezado es una de las noticias que nos deja este jueves, pero la otra es que el Partido Popular ha pillado a Collboni manipulando la web para ocultar que, como hemos venido contando estas semanas de atrás, efectivamente se ha vetado el cerdo en las guarderías de Barcelona. Se ha vetado el cerdo de la guardería de Barcelona y es un movimiento que que Barcelona se está extendiendo a toda Cataluña en un momento especialmente delicado, que es la crisis de la peste porcina en Cataluña. Es decir, que Cataluña es la región española que más, en la que la industria del procesamiento de carne de cerdo y su venta es mayor, ocupa el 58% del total de España, ¿no? Y esto pues tiene unas repercusiones importantes, ¿no? Que en los menús infantiles se recomiende, por ejemplo, el pavo, el bacalao, la merluza, cualquier tipo de proteína animal, las carnes rojas, menos el cerdo. Independientemente del porcentaje que haya de alumnos musulmanes, el cerdo fuera. Eliminado. Da igual eso, es decir, ya empiezan por las guarderías y de ahí hasta pues la educación superior no, porque no está regida por pues el sistema de becas alimentarias, pero sí en todos los colegios la tendencia generalizada es a prohibir el cerdo. Lo que ha ocurrido ahora es que se ha puesto negro sobre blanco, que hay una guía de orientación para acometer el Ramadán por parte de las escuelas, en la que se pide que más allá del Ramadán se adapte los menús, que se adapten los menús escolares a la religión islámica. Pues nada, Pablo, más voto para Alianza Catalana. Debe estar Silvia Orriols, vamos, aplaudiendo con las orejas, vamos. Sí, pero esto lo han denunciado el PP y Vox, no Alianza Catalana. ¿Ha estado callada? ¿Perdón? O sea, ¿se ha quedado callada frente a esta iniciativa? Sí, no. ¿Y eso Alianza Catalana no se ha pronunciado porque esta es una polémica, por así decir, local, barcelonesa. Sí, y de momento Alianza Catalana tiene una implantación relativa en la ciudad. Claro. Ya. Pues muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Pero la tendrá. O sea, tiene implantación relativa en la ciudad, tiene implantación relativa en la ciudad de Barcelona, pero evidentemente la va a tener. Sí, me llama la atención. Sobre todo con estas cosas. Sobre todo con estas cosas. Si es que están estimulando el voto, en este caso, de Alianza Catalana. Yo voy a ser muy breve. De verdad se necesita en un ayuntamiento una oficina de asuntos religiosos. De verdad. O sea... Bueno, es que se gasta el dinero de nuestros impuestos. Juan Pablo, si quieres hacer ingeniería con el tema del Islam, sí. Que yo creo que es por donde van los tiros. Si es que, imaginémonos este mensaje al revés, ¿eh? Imaginémonos que un ayuntamiento decide enviar una consigna diciendo: oye, en Cuaresma hay que tener en cuenta la cercanía a la Semana Santa, por favor, en los patios pedimos, seáis creyentes o no creyentes, que mostréis respeto, nada de danzas, nada de bailes, ningún chiste, por supuesto, todos callados, en actitud de respeto, porque claro, hay que respetar a los católicos. ¿Os imagináis la que se montaría? No, claro. O imagínate tú, Carlos, que la Iglesia en Cataluña o una asociación de padres católicos dijera que estamos en Cuaresma y que por lo tanto quiere que los viernes haya vigilia, haya abstinencia, que no se ponga carne en los menús. Vamos, le diría, métase usted la religión por donde le quepa, eso, la religión hay que llevársela a casa, no al ámbito público, etcétera, etcétera. Ahora hay unos chavales musulmanes en el colegio y dicen, no, bueno, por lo menos, oye, me parece que han tenido cierta condescendencia porque no han prohibido los comedores, ¿no? O sea, no obligan a ayunar al resto de alumnos, que ya sería el siguiente paso, ¿sabes? Prohibimos la música, prohibimos los juegos en el colegio, ya prohibimos los comedores porque hay que guardar ayuno. Y estos chavales, dale 3 minutos el bocata en el recreo, que no sea acusado de bullying un chaval porque se ha ido con el bocata de jamón y se lo ha comido en su sitio habitual y no ha sido consciente que es delito que había... de odio. Claro, que había al lado... Es que en realidad la doble vara de medir no es lo que yo creo que... No, pero es que esto nos devuelve al inicio de la tertulia. Nos devuelve otra vez a Irán y al Islam. Es decir, al absoluto respeto y el máximo escrúpulo con una religión que no es la mayoritariamente implantada en España y a el insulto constante a lo que representa las raíces de Occidente, que es el cristianismo. Es exactamente así. Esto nos conduce directamente al inicio de donde hemos empezado. Tenemos novedades con respecto al apoyo, más bien no apoyo, de Vox al PP en Extremadura, ¿verdad? Sí, eso es, porque Vox al parecer le acaba de transmitir al Partido Popular que votará no a la investidura de Guardiola en esa segunda votación que ya sabéis que se va a producir mañana en Extremadura y
claro, a partir de aquí se abre un escenario incierto porque hay 2 meses, bueno, desde la primera votación nos vamos ya al 4 de mayo para que se pongan de acuerdo. Si no hay acuerdo ya nos iríamos a repetición electoral. Antes del 4 de mayo tiene que haber ese acuerdo. Ahí agotan los 2 famosos meses en los que se puede seguir presentando cualquier candidatura y a partir de ahí ya estaría decidido, se disuelve automáticamente el Parlamento y vamos a 54 días para elecciones. ¿Qué apuestas, Sandra? Pues no lo sé, yo quiero pensar que se van a poner de acuerdo antes del 4 de mayo, una vez que ya hayan pasado las elecciones de Castilla y León, pero es que, como yo siempre digo, que es que luego vienen las andaluzas y a lo mejor ahí... Yo sigo diciendo que no apostaría. El otro día dijo Maite Loureiro... ¿Sabes por qué? Porque, vamos a ver, si pasadas las elecciones de Castilla y León, Vox decide que le da el apoyo, va a ser tan obvio que está jugando a hacerse una quiniela política. Entonces, la forma de que no te acusen de hacer quiniela política y de decir soy capaz de dejar caer un gobierno es efectivamente llevarlo a elecciones. Pero yo apuesto a lo que dijo Maite Loureiro el otro día, que dijo una cosa muy interesante. No descartéis que hagan un doble juego. Aragón sí, Extremadura no. Eso me refiero. Eso es. Sí, vale. sí, o sea, dejar caer Extremadura. Sí, dejar caer Extremadura, pero que en Aragón sí llegaríamos a un acuerdo, que no irían en el mismo viendo el ambiente que se está respirando en estos momentos en Vox... Oye, mira lo que han montado con el tema de Antelo en Murcia. Es un juego muy peligroso también para Vox, porque entonces al final el votante de Vox diría, ¿para qué sirve mi voto? Realmente para que se repitan las elecciones, para darle una bala de plata al Partido Socialista que está hundido en Extremadura, le damos una oportunidad de que a mí no me tienes que convencer, pero te quiero decir pienso que en alto, quiero decir. Vox también juega con una cosa, y es que María Guardiola ha practicado esto de los lunes, miércoles y viernes digo una cosa, los martes, jueves y sábado otra, y el domingo casi que me pienso la versión de la semana que viene. Y claro, cuando tú haces esto, caes en desprestigio en tus propios votantes. Yo creo, sinceramente, mi apuesta es que tras las elecciones de Castilla y León, aunque se vea la estrategia, pero da igual, a Vox ahora mismo todo le engorda, nada le va mal. Lo venderán como un acuerdo sensato, responsable, etcétera, etcétera. No creo que haya demasiadas dificultades después de las elecciones. Yo solo digo que como haya repetición electoral en Extremadura, me niego. ¿A qué? No hago otro domingo electoral. Vale. No, me niego. Huelga. Te lo dejo a ti, Carlos. No, perdona, vamos a ver, si coincide con Partido del Madrid, te respaldo. Si no coincide con Partido del Madrid, te aguantas. Venga, pues hablando de partidos, llegan los partidos que decide la temporada, el derbi madrileño, 90 minutos que pueden cambiarlo todo en la capital, los octavos de final de la Champions, donde empieza el camino al trono de Europa, así que no te pierdas ningún gol y ningún partido. Vive todo el fútbol por solo 29 euros al mes, solo en Movistar. Nos vamos a publicidad, volvemos con Luis Fernando Quintero y hablamos de todas las posibles represalias que puede tomar Estados Unidos por la que estamos montando con el tema de Irán. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.